En este presente video detallaremos las características morfológicas y topográficas del disco articular y de los ligamentos radiocubitales de la articulación radiocubital distal. La articulación radiocubital distal es una estructura articular sinovial de tipo trocoide que permite los movimientos de pronación y supinación del antebrazo. Esta estructura presenta dos superficies articulares óseas, las cuales son la escotadura sigmoide del radio y la circunferencia articular de la cabeza del cúbito. El disco articular y los ligamentos radiocubitales son estructuras de esta articulación que aseguran la estabilidad del antebrazo. El disco articular. El disco articular es una estructura fibrocartilaginosa, por lo que se denomina también fibrocartílago triangular. La forma que presenta es triangular y aplanada. Con respecto a la ubicación, está ubicado entre el extremo distal del hueso cúbito y los huesos piramidal y seminal. Ligamentos radiocubitales. Son dos, el ligamento radiocubital distal dorsal y el ligamento radiocubital distal palmar. Ambos fijan el disco articular a estructuras óseas. Se extienden desde los bordes palmar y dorsal de la escotadura sigmoide del hueso radio para insertarse luego en la apófisis estiloides y en la fóvea del hueso cúbito. El disco articular es una estructura fibrocartilaginosa de forma triangular, razón por la cual también se le denomina fibrocartílago triangular. La base de esta estructura triangular se ubica en la escotadura sigmoide del radio y su vértice se orienta hacia la cabeza del cúbito. Además, se encuentra rodeado en sus bordes anterior y posterior por los ligamentos radiocubitales palmar y dorsal. La base del disco articular no presenta una inserción puramente ósea, sino que experimenta una transición de fibrocartílago a cartílago hialino propio de la escotadura sigmoidea del radio, hasta fusionarse en sus bordes anterior y posterior con los ligamentos radiocubitales palmar y dorsal, y dirigirse hacia la cabeza del cúbito, donde finalmente su vértice converge junto a ambos ligamentos radiocubitales. Mediante estudios histológicos se pudo demostrar que el disco articular presenta una porción periférica y una porción central. La porción central se caracteriza por tener un menor grosor que la porción periférica y estar formada por una densa matriz de fibras colágeno tipo 1 y 2 y abundantes condrocitos. Asimismo, se observó que la porción periférica presenta a su vez una porción cubital y una porción radial, de tal manera que la porción radial presenta un grosor de aproximadamente 2 milímetros, mientras que la porción cubital presenta un grosor de 4,5 milímetros. La porción periférica está formada en su mayoría por fibras colágeno entrelazadas y orientadas medialmente, pero que cerca del borde cubital del disco articular, estas fibras se hacen paralelas. Es importante mencionar que la porción radial y central se caracterizan por ser avasculares, y solo la porción cubital es vascularizada. Los ligamentos radiocubitales palmar y dorsal son dos estructuras ligamentosas alargadas que se originan desde los bordes anterior y posterior de la escotadura sigmoidea del radio y se orientan hacia la cabeza del cúbito. El ligamento radiocubital palmar es una estructura ligamentosa alargada que tiene un origen óseo en el borde anterior de la escotadura sigmoidea del radio y se extiende hacia la cabeza del cúbito, rodeando el borde anterior del disco articular. De manera similar, el ligamento radiocubital dorsal se origina en el borde posterior de la escotadura sigmoidea del radio y se dirige hacia el cúbito rodeando el borde posterior del disco articular. Al final de su trayecto,
Ambos ligamentos convergen junto al vértice del disco articular y forman una estructura ligamentosa de forma triangular, denominada ligamento triangular. Esta estructura triangular, en su trayecto hacia el cúbito, se bifurca en dos fascículos, un fascículo superficial y un fascículo profundo. El fascículo superficial se dirige horizontalmente y se inserta en la base de la apófisis estiloides del cúbito, mientras que el fascículo profundo, más ancho que el precedente, se dirige verticalmente hacia abajo y se inserta en la fóvea de la cabeza del cúbito. Entre ambos fascículos se reconoce una estructura de tejido conectivo denominada ligamentum subcruentum. Características topográficas. El disco articular es el componente más grande del complejo del fibrocartílago triangular. Se origina de la escotadura sigmoidea del radio y se dirige hacia el cúbito. El disco articular se relaciona con los ligamentos radiocubitales palmar y dorsal que generalmente tienden a bifurcarse en una lámina proximal y distal en su unión cubital. El disco articular se asemeja al menisco de la rodilla por su distribución vascular y por sus componentes tisulares, ya que el disco periféricamente es vascular en un 10 a 40% y consta también de una porción central con predominio vascular y delgada que tiende a perforarse con la degeneración relacionada al aumento de la edad. La vascularización periférica del disco articular está dada por las ramas radiocarpales dorsal y palmar de la arteria cubital, la rama dorsal de la arteria interósea anterior y la rama palmar de la arteria interósea posterior. En referencia a sus terminaciones nerviosas libres, el disco articular contiene menos terminaciones libres en comparación a otras estructuras que conforman el complejo de fibrocartílago triangular, ya que solo los presenta en su parte cubital. El disco articular está inervado por el nervio interóseo posterior, las ramas articulares del nervio cubital y por la rama sensitiva dorsal del nervio cubital. El fibrocartílago triangular, al ser un auténtico menisco suspendido, se encuentra sometido a fuerzas importantes de tracción, compresión y cizallamiento que se combinan entre sí, garantizando estabilidad durante el movimiento y la desviación del hueso cúbito. Es esencial para producir fuerza de agarre y actúa como un amortiguador en la articulación cúbito-carpiana, en la que también intervienen los ligamentos que son engrosamientos de los límites palmar y dorsal del fibrocartílago triangular, con sus fibras dispuestas de manera longitudinal en sentido radiocubital, originando una tensión durante la pronación y supinación. Por ello, los ligamentos radiocubitales distales son los principales estabilizadores de la articulación radiocubital distal y presentan una rica inervación que brindan cualidades propioceptivas distintas. Por ello, si se lesionan, se ocasionarían consecuencias para la estabilidad mecánica y dinámica de la articulación radiocubital distal.